explicar cómo montar gaveteros en un casco de cocina. En este caso tenemos un casco de 70 bajo y voy a montar dos gaveteros, dos de 35. Pues en primer paso lo que se hace, lo que yo hago es poner una cinta en el canto del casco y trazamos los dos frentes, que en este caso lo partimos a la mitad, 35. Pues para montar los cajones yo siempre uso una plantilla, sea un cajón o sea dos, o tres, o cuatro, o cinco. Pues para empezar, estas son las guías que uso, son Dynapro de Wurth, y el fabricante nos dice que de la parte de la baja de la guía hasta el centro de los agujeros, de la línea de agujeros que vamos a atornillar, hay que dejar 37 milímetros. Pues yo en mi caso voy a subir 3 milímetros más y lo voy a poner a 40 para que quede un poco de espacio entre la guía y el suelo del casco. Pues marcamos los 40 milímetros, se marca los 40 y luego a partir de 35, o sea, metemos la plantilla en el casco y trazamos el segundo gavetero. Pues a partir del segundo gavetero otro trazo a 40 milímetros y luego ya cogemos la guía y la presentamos sobre el trazo. El fabricante nos dice que el primer agujero hay que dejarlo a 10 milímetros desde el canto del casco. Pues se pone el primer agujero a 10 milímetros y trazamos los tornillos que queremos meter. En mi caso yo meto unos 4. Pues trazo el primero, el segundo, el tercero y el cuarto. Unos 4 tornillos por cada guía. Hacemos igual en el segundo gavetero. Marcamos los 4. Y luego la plantilla la perforamos con una broca de 2,5. La ataladramos con una broquita de 2,5. El paso siguiente es siempre marcar la plantilla. O sea, ponemos esto para arriba y para el frente. ¿Por qué? Para que no equivocarnos nunca. Para arriba y para el frente. El paso siguiente es colocar la plantilla en el casco. Para que no se mueva, la fijamos con un gato de presión. Haces al costado. Y taladramos lo que hemos marcado. Como unos 10 milímetros de profundidad. Hacemos lo mismo en el otro costado. Y agujereamos el otro costado. Ahora ya tenemos los dos costados agujereados donde van a ir las guías. Limpiamos un poquito el casco y atornillamos la guía. Yo me lo suelo presentar aquí para tenerlo en la mano. Las que van a ir 2, 4, 5, lo que sea. Me cojo los tornillitos que
En este caso usamos 3,5 16 de largo y vamos a atornillar las guías. Una vez que atornillamos las guías, pasamos al siguiente paso, que es armar los cajones, los gaveteros. Armamos los gaveteros. Poner los 4 tornillitos a la mitad y ya hemos montado las 4 guías. Ahora el siguiente paso es armar los gaveteros. Acabo de montar los cajones, que como habéis visto llevan un fondo, las 2 guarderas metálicas y la trasera del cajón que se atornilla por aquí, por las guarderas. Ahora este fabricante tiene los enganches frontales que hay que ponerlo en el fondo del cajón, derecho, izquierdo. Se atornillan también con 2 tornillitos. El otro también. Y ya el paso siguiente es montar los frentes. A mí me gusta para todo el montaje, además de una unidad, hacerle una plantilla. Y esas plantillas, si montáis los mismos gaveteros, en el futuro pues ya la tenéis preparada. Pues ya vamos a meter el primer cajón. ¿Veis? Hace un clic. Y ahora voy a montar el segundo. Los enganches frontales que lleva uno de cada mano y ya os explico cómo montamos el frente. El segundo gavetero, el siguiente es montar los frentes. Entonces, para montar los frentes, yo los enganches frontales los voy a meter en el cajón. En este caso he metido uno aquí y pues voy a meter el otro en el otro lado y me estoy haciendo una plantilla. Entonces medimos lo que hay del costado al eje, del enganche, del costado al eje y luego la altura desde abajo del suelo de la cajonera hasta el enganche, que en este caso hay 63 y 95. En este caso hay 63
y 94. 63 y 94. Igual en este lado 63 y 94. Y luego, como la gualdera es tan alta, pues tiene otra sujeción en esta parte, pues también la vamos a medir. La altura es de 19,1, 19,1 y 19,1. Y ahora ya las entradas, que como he dicho, medimos desde el costado al centro de la sujeción. Que aquí al eje hay 3 centímetros 30 mili y aquí al eje 30, por lo cual 30 de cada lateral, hacia adentro 30 milímetros. Milímetros desde lateral, pero teniendo en cuenta que nuestro frente no tiene 60 de ancho, sino tiene 59,8, pues en vez de 30 hay que meter 29, porque el frente se va a quedar 1 milímetro más pequeño para la holgura, por lo cual hay que dar 29 milímetros desde el frente del cajón al centro de la sujeción. Resumiendo, se meten los enganches frontales dentro de las gualderas, se mide de la parte de abajo del casco hasta el enganche, de la parte de abajo hasta el otro enganche, y luego de entrada es desde los costados exteriores, se mide al eje. En este caso hay 30, pues como el frente se queda 1 milímetro de metido, pues solo 29 en la plantilla. Marcamos 29 porque la plantilla tiene el mismo ancho que el frente. Ahora lo que hacemos es agujerear. Y ya vamos a poner el primer frente. Vamos a poner el primer frente, por lo cual cogemos el frente primero, que es el bajo, y ponemos la plantilla encima. Como yo he medido desde el suelo de la cajonera y este frente tiene que solapar el suelo, pues la plantilla la subo 16 milímetros, que es lo que tiene el grosor del suelo. Subimos 16 milímetros. Y para que no se mueva, pues la fijamos con un gato de presión un poquito. 16. Ya lo tengo. Vale. Y lo que hacemos es marcar. Hemos marcado.
Los enganches de la guardera, la parte alta, son unos pivotitos que necesitan una broca de 8 milímetros. Para marcar la entrada, yo lo que hice, puse un cacho de cinta para no pasarme. Pero se puede poner un tope de madera si tienes varios gaveteros. Estos pivotes se atornillan. Se deja haces con el frente. Ponemos el otro. Y ahora atornillamos los enganches de abajo, que yo los tengo metidos adentro. Los tengo que sacar. Ha salido el uno. Y ha salido el otro. Pues a esto le metemos unos tornillos de 20 milímetros. 3,5, 20, porque al tener ellos un grosor más frente que es de 20, o sea que con 20 milímetros no se pasa. Y ahora vamos a ver el resultado, si entra bien. Luego estos cajones tienen una regulación tanto de altura como de ancho. Y ahora vamos a poner el frente. Un momentito, que uno de los enganches lo puse al revés porque tienen una posición con unas clemas para abajo. Y lo puse al revés. Como este es el primer vídeo que hago, pues las emociones, los nervios. Una vez que ha entrado, en este tornillo que veis ahí, se le aprieta los enganches más altos de las guarderas. Se le aprieta estos dos enganches y al frente estaría listo. Como veis, va a nuestro trazo 2 milímetros más para abajo, que es la holgura que le dan a los frentes, pero va hacia abajo y aquí. Con el siguiente frente, la plantilla la vamos a poner ases, porque la plantilla está sacada para poner ases. Por si los frentes siguen para arriba, pues siempre la plantilla lo ponemos ases de cada frente, de la parte baja. Entonces esto ya es más fácil. Se pone ases, se fija un poquito. Si queréis con un gato o con 2 de presión, y se hace lo mismo. Lo mismo que hemos hecho con el otro. Que veo, tengo que cambiar la batería. Menos mal que tengo el cargador cerca.
Yo, si veis, muevo un poquito porque si no se va a quedar el pivote muy apretado y no me entra. Por lo cual lo muevo un poquito la broca y así me entra. Pues hacemos igual con estos dos pivotes, lo vamos a atornillar. Aquí tienen un orificio donde entra la punta del destornillador y se atornilla. Y luego lo que es como un clavito que lo agarra la misma guardera. Estos dos también tienen unas pinzas por ahí abajo, se ponen con ellas para abajo. Y tornillo de 3,5, 20 de largo. Si os gustó mi tutorial, pues dar un me gusta, suscribiros a mi canal para poder crecer y enseñar a más personas trucos de la carpintería. Este también hacemos lo mismo, le vamos a ir fijando el pivote alto, ahí, ahí. Ahora lo que hacemos es mirar un poquito la holgura, si hay que tocarla, pero en este caso está todo ok, por lo cual ya tenemos nuestros gaveteros montados. Como veis, mira, aquí también está ok. Pues nada, os voy a enseñar de cerca los cajones. Como os dije, han quedado bien, tanto de holgura lateral como de holgura de altura. Y voy a... Ya están montados los dos gaveteros y con sus holguras y todo. Entonces ya este tutorial está listo. Con cualquier cosa, si queréis nuevas cosas o nuevo montaje, ponérmelo en los mensajes y solo os voy a explicar. Gracias, un saludo.